Continuamos con los ejemplos de maniobras de torre. En esta posición, el rey negro no puede moverse a D5 por el peón, a E5 por el alfil, a F5 por la torre, F3 por la torre, E3 por el peón de D2, D4 por el peón de E3, ni a F4. Entonces, si hiciéramos torre F4, casi sería mate. Pero no lo es porque el rey puede irse perfectamente a D3. Es importante, antes de darle el jaque en F4, que no puede evitar, quitarle la casilla D3. Y en esta posición es posible hacerlo gracias a rey C2. Las negras no pueden evitar que las blancas den jaque mate con torre F4. Otro ejemplo, en esta posición el rey está atrapado por el alfil que controla G4 y el otro alfil que controla G5. El peón controla G3. Esta es una maniobra muy común, dado que el rey en G1 es muy habitual que esté, ya que es el rey después del enroque. Y para llevar la torre, ocupamos mover la torre a la columna H. En este caso se logra con rey G2. Y las negras no pueden hacer nada para evitar, en esta posición, torre H1 mate. En esta posición, nosotros quisiéramos hacer torre G8 y sería mate, ya que el alfil en D6 clava al caballo de E7. Para hacerlo quitamos nuestro rey. Es importante que el rey vaya a una casilla donde no sea jaque. Por esa razón, de todas las casillas que tiene el rey para moverse, la que nos interesa es H1, ya que es la única donde no va a recibir jaque. Y aquí, además de la amenaza torre G8 mate, también se está haciendo la amenaza caballo H7 mate. Por ejemplo, si las negras coronan dama, permiten caballo H7 mate. Y si mueven la torre para escapar de torre caballo H7, permiten torre G8 mate. Otro ejemplo, en esta posición las torres están atrapando al rey, que casi no tiene movimiento. Lamentablemente alfil D1, para dar jaque, se encuentra con el defecto de que la torre en G6 no estaría defendida y el rey la podría capturar. Entonces el problema en esta posición es la torre. Si nosotros hacemos torre G3, amenazamos alfil D1 y también amenazamos alfil G6. Y la única jugada que tienen las negras para defenderse de ambas amenazas es G5. Es la única jugada que lo impide, pero al colocar un peón en G5 permite torre H3, que ya que el alfil controla G6, la torre controla G4, la torre de H3, entonces estaría dando jaque mate. En esta posición nosotros queremos llevar la torre a A1, B1 o C1 con mate. ¿Cuál es la casilla correcta? La casilla correcta es torre C4, ya que si nosotros hacemos torre A4 para torre A1 mate, la casilla A1 puede ser defendida por la dama desde la casilla H8. Si nosotros hacemos torre B4 para torre B1, B1 puede ser defendido desde la casilla H7, que es la de la diagonal. Entonces la jugada correcta es en esta posición torre C4, con la idea de hacer torre C1. La única forma de retrasar algo el mate es dama H5, después de torre C1 podemos hacer dama D1 y después de torre por D1 mate, la partida termina. En esta posición el rey no tiene movimiento, la torre lo cubre, el rey cubre B7, B6 y B5 y el peón cubre A5. Nosotros queremos darle mate en la columna A. Lamentablemente la casilla A1 está defendida por el alfil y llevar la torre a la casilla A2 es muy difícil. La casilla A3 está cubierta también, o puede serlo por el caballo. Si la torre hace, por ejemplo, torre G3 para torre A3, el caballo perfectamente puede tapar
a la torre, ya que el peón defendería al caballo. Pero tenemos una casilla más, A5. Torre G5, amenaza, torre A5, mate. Pero las negras tienen alfil B6 que lo evita. El problema es que el rey sigue sin tener ningún movimiento. En realidad, en esta posición, si las blancas hacen B5, el rey solo podría moverse a A5. Entonces, si no tuviera la casilla A5, B5 sería jaque mate. Al descubrir eso, podemos ver torre A5 jaque, única alfil A5, seguido de B5 mate. El rey no puede moverse. Un par de ejercicios más. En esta posición, la dama tiene un valor muy importante, pero la torre también, y en este caso también el caballo. La clave es encontrar la casilla que queremos atacar. Si este peón no existiera, el de G7, ni la torre en D8, torre G8 sería mate. Si el peón de H6 no existiera, aunque la dama no existiera, torre H3 sería mate. Viendo que el peón de H6 no se puede mover de esa casilla, las blancas tienen una jugada muy interesante. Dama G5. Amenazan mate en G7. Y el peón no puede capturar la dama porque torre H3 sería jaque mate. Si H por G5, podemos hacer torre H3 y es mate. El caballo cubre G8. Se amenaza el mate en G7. Y la única forma de defenderlo es torre G8. Porque si el peón de G7 se mueve, que es la otra forma de defenderlo, permitiría dama por H6, mate, ya que el caballo controla G8. El rey no tiene movimiento. Entonces la única jugada que le quedan a las negras es torre G8. La idea es que si el caballo se come la torre, el peón se come la dama. Y el rey ya no recibe mate después de torre H3 porque se puede comer perfectamente el caballo. Pero la primera idea que vimos al principio, si la torre no está defendiendo G8 y el peón de G7 no existe, es mate. Y por eso podemos ver dama por H6 jaque, única jugada legal G por H6 que permite torre G8 mate. En esta posición, si las torres pudieran llegar defendidas a la casilla H8, sería mate. Por eso es relativamente fácil ver dama H6, que no hay nada que las negras puedan hacer para impedir dama H8 mate. También es posible torre H3, con la idea de que si el alfil se come la dama, torre H8 es mate, y si el alfil se come la torre, en este caso dama H7 es jaque, rey F8 y dama H8 es mate. En este caso también dama H6, que es la que habíamos visto primero, es posible y las negras no pueden evitar dama H8 mate. La única forma es moviendo la torre, pero permite dama por G7 mate. Y la última posición, la dama quiere llegar a H7 y dar mate. Puede hacerlo, pero el rey la capturaría. Necesita una pieza que la apoye. Torre H3 es la pieza correcta. Cualquier movimiento de la dama, dama por H6, y ahora el mate es en H7 y no se puede evitar. Dama H7, mate. Estos son maniobras de torre, o maniobras donde la pieza que principalmente elabora es la torre, una pieza de movimiento rectilíneo que podemos ver que es muy poderosa, solo superado por la pieza más poderosa, que es la dama, a la que también le dedicaremos un tema de maniobras. Muchas gracias.